Buenos días, amada hija de Dios, qué bueno saludarte en esta mañana. Te invito a que oremos juntas a nuestro Padre para que su palabra sea luz a nuestro corazón y a nuestro entendimiento en este día. Padre, en el nombre de Jesús, quiero rogarte que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, hacia tu verdad en este tiempo. Necesitamos tener un corazón entendido, necesitamos tener un corazón sabio y prudente. Y para ello, Señor, tenemos tu palabra, que es viva y es eficaz. Te rogamos que no solamente traigas un nuevo conocimiento, Señor, a nuestra mente, sino que ese conocimiento descienda a nuestro estilo de vida cada día. En el nombre de Jesús pedimos tu ayuda, Espíritu de Dios. Amén y amén. Bueno, hijas de Dios, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, nos encontramos con muchas cosas especiales, tales como vamos a descubrir en el Salmo 15. Toda moneda tiene dos lados. En el Salmo 14, cuando hablamos del necio, de aquella persona que no tiene temor de Dios, vimos un lado de la moneda. Pero en el Salmo 15, al hablar de alguien que tiene temor de Dios, vamos a ver el otro lado de la moneda. Miremos entonces que el Salmo 15 nos dice que su autor es David. En cuanto a la estructura de este salmo, podríamos dividirlo en tres partes. La primera parte es las preguntas que el salmista le hace a Dios. La segunda parte, las respuestas de Dios al salmista, y la tercera parte, la promesa de Dios al salmista. En la primera parte entonces vamos a mirar las preguntas. Dice Salmo 15:1, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Amadas hijas de Dios, para poder entender lo que David está diciendo aquí, debemos saber que no todo judío del Antiguo Testamento tenía total libertad de entrar al lugar donde moraba el Señor, que era el tabernáculo. ¿Quiénes lo podían hacer? Solamente los sacerdotes podían hacerlo. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar más santo del tabernáculo, llamado el lugar santísimo. Y eso una sola vez al año, luego de cumplir con un elaborado ritual. O sea que no era tan fácil, no tenía la libertad que nosotras tenemos hoy. David no era un sacerdote y tampoco un sumo sacerdote. Eso significaba que él estaba impedido para entrar a ese tabernáculo. Pero David deseaba demasiado estar en ese lugar. Y quizás al reconocer la santidad de Dios, se preguntó cuáles eran esos requisitos que debían tener esos sumos sacerdotes para poder disfrutar de esos momentos allá en el tabernáculo con el Señor. De allí que su oración comienza diciendo, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? David estaba muy interesado en conocer esos requisitos porque él quería permanecer siempre junto a Dios. Había entendido que su máxima necesidad era estar en comunión con el Señor. Tenía una gran pasión por estar cerca del Señor. Y la primera pregunta con la que quiero iniciar esta mañana, o una pregunta, es: ¿tienes, amada hija de Dios, esa pasión que caracterizaba a David por estar con el Señor? Estamos vivamente interesadas en morar donde el Señor mora, en estar donde Él está. Oro para que esta pasión sea en nosotras cada día mucho, mucho más fuerte. A las preguntas del salmista, el Señor le responde a partir del Salmo 15, verso 2 al 5. Le dice: el que anda en integridad, hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor.
El que aún jurando en daño suyo, no por ello cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Aquí tenemos los mínimos requisitos indispensables para poder tener una relación de santidad en la intimidad con el Señor. Vamos a mirarlos un poco en profundidad. Primero, el que anda en integridad. Esto se refiere a un estilo de vida caracterizado por la rectitud. Son los tipos de personas que son coherentes en su pensar, en su hablar y en su actuar. Vemos también el que hace justicia. Esto se refiere a que debemos poner en práctica todo lo que sabemos en teoría. Nosotras como hijas de Dios sabemos muchas cosas buenas en la teoría, pero muy poco de lo que sabemos aplicamos a nuestro diario vivir. ¿Cuánto nos cuesta? Nos hace falta aplicar la justicia. Sabemos que debemos orar, pero nos cuesta, no lo hacemos, somos negligentes. Sabemos que debemos estudiar la Biblia y nos pasa lo mismo, no la estudiamos. Sabemos que debemos hablar de otras personas acerca del Señor y no lo compartimos, no hablamos de Él. Nos hace falta hacer justicia. El que habla verdad en su corazón. Esto se refiere a una persona que es totalmente transparente, una persona que no tiene nada que esconder, que no vive una doble vida. Es decir, las personas que son santas mientras están en el templo, pero cuando están fuera del templo son completamente diferentes. El que no habla calumnia con su lengua. Esto se refiere a una persona que sabe cuidar su lengua para no causar daño con lo que dice. Es una pelea, es una persona que no anda en chismes ni en murmuraciones. Es una persona que no calumnia con su lengua, sino que procura edificar a otros con su hablar. Exhorta a otros siempre con su hablar a buscar al Señor. Seguimos, el que no hace mal a su prójimo. La Biblia dice que debemos amar al prójimo como a nosotras mismas. Es fácil decir que amamos a nuestro prójimo, pero el amor que no se demuestra es un amor que no vale. Pregunta, ¿cómo estamos demostrando ese amor al prójimo? Seguimos, los que no admiten reproche alguno contra su vecino. Esto nos habla de fidelidad hacia los demás. ¿Qué hace usted cuando está en una conversación donde se está acabando injustamente con una persona que nosotras conocemos y que sabemos que lo que están diciendo no es cierto? ¿Qué hacemos nosotras? ¿Nos quedamos calladas o simplemente aportamos y seguimos el juego de esta conversación y seguimos de pronto desacreditando y hablando lo que ni siquiera es la persona? Dice también que el que desprecia a los que son viles, esto tiene que ver con la gente con la que nos asociamos. Si queremos vivir en el tabernáculo y tener una comunión íntima con el Señor, debemos alejarnos de aquellos que desprecian al Señor. Es decir, evitar tener comunión con ellos. Una cosa es tratarlos y otra cosa es tener comunión con ellos. Muchas veces de esa comunión nosotros terminamos también muy distantes del Señor. El que honra a los que temen al Señor. Debemos alejarnos de aquellos que de alguna manera, este va muy de la mano con el anterior, que de alguna manera pueden ser piedra de tropiezo para nuestras vidas en nuestra búsqueda con el Señor, y buscar más bien aquellos que nos pueden ayudar a fortalecer nuestra fe en el Señor. Seguimos, el que aún jurando en daño suyo, no por ello cambia. Esto significa cumplir con la palabra empeñada. ¿Sabes? A veces hacemos tratos y quedamos mal. A veces hacemos promesas y quedamos mal. Seguimos, el que su dinero no dio a usura. Esto significa que no cobra interés alto, más del legalmente establecido. Eso significa también no aprovecharse de la necesidad de los otros.
el que no admite cohecho contra el inocente, el que no hace planes para abusar del inocente. Y finalmente encontramos la promesa al salmista. La última parte del salmo dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Esto es una garantía que da Dios a todos los justos. ¿Por qué? Por haber confiado en Cristo como Señor y Salvador. Recordemos que cuando confiamos en Él, somos revestidos de la justicia que Él nos da. Estamos ya morando en el tabernáculo con el Señor, y de allí nadie nos podrá sacar. No resbalaremos jamás. Amada hija de Dios, qué bueno que cada día podamos orarle al Señor para que Él nos ayude a fortalecer nuestra relación con Él y nuestro caminar delante de los demás. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hermosa mañana. Qué salmo tan corto, 5 versículos, Señor, pero qué verdades tan profundas y tan confrontadoras. Te pedimos perdón si hemos caído en algunas de ellas de manera, Señor, pecaminosa. Límpianos y lávanos más y más de nuestra maldad, como el mismo rey David te lo decía. Permítenos desear cada día esa comunión contigo, Señor, y permítenos caminar en santidad. No tener una actitud de santidad contigo y una actitud de pecado frente a los demás. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y en ti está nuestra ayuda y nuestro poder. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.